Muy bien, apreciados estudiantes, retornamos nuevamente. Continuamos con intercambiadores de calor de doble tubo. ¿Está bien? Bien. Entonces, el número de Nusselt es importante para hallar el coeficiente de convección para la transferencia de calor en el anillo. Aquí tengo el número de Nusselt en función del diámetro equivalente para la transferencia de calor. Entonces, inicialmente debo hallar el Nusselt y despejar el coeficiente de convección. De esto se trata. ¿Está bien? Bien. Si el flujo es turbulento, el número de Reynolds es mayor a 4000. Entonces, para números de Reynolds mayores a 4000, debo hallar el factor de fricción. Factor de fricción para flujo turbulento mediante la ecuación de Colebrook. Esta es la ecuación de Colebrook para números de Reynolds mayores a 4000. Entonces aquí incluye la rugosidad de la tubería o aspereza absoluta de la tubería. Por decir, el intercambiador de calor es de acero comercial. ¿Cuánto es la rugosidad del acero comercial? 4.6 por 10 a la menos 5 metros. Esto lo hallamos en las tablas del Robert Mott. Esto lo vimos en unitarias 1, ¿no? Pero en la mayoría de los casos es acero comercial. Pero si en forma explícita se dice otra tubería, debo hallar la rugosidad de esa tubería en tablas. Por decir cobre, ¿cuánto es la rugosidad del cobre? ¿Ya? Bien. Lo cierto es que aquí tengo el factor de fricción para el anillo. Incluye el número de Reynolds, mire, prima. ¿Y qué es el número de Reynolds prima? Aquí lo vimos, es el número de Reynolds para el factor de fricción, Reynolds prima. Incluye el diámetro equivalente. El diámetro equivalente para el factor de fricción en el anillo, diámetro equivalente prima. Ya, entonces este es el diámetro equivalente prima para el factor de fricción. Y aquí está en la tabla. Este es el diámetro equivalente prima para el factor de prima. Entonces, aquí reemplazo ese D', es el diámetro equivalente para el factor de fricción, y el número de Reynolds para el factor de fricción. Aquí hay que tener cuidado, porque algunos estudiantes confunden este diámetro con el diámetro para la transferencia de calor. ¿Sí? Entonces, reemplazo el Reynolds, el diámetro para el factor de fricción, y determino el factor de fricción en el anillo. ¿Está bien? Luego, para flujo turbulento, tengo esta ecuación para hallar el número de Nusselt en flujo turbulento en el anillo. Nusselt en el anillo. Aquí es igual al factor de fricción en el anillo que anteriormente determiné mediante esta ecuación de Colebrook. Ella está en color rojo por fines didácticos. Estoy indicando que el factor de fricción se debe hallar previamente de esta ecuación para reemplazar en la ecuación del número de Nusselt. Factor de fricción sobre 8. Reynolds, miren, aquí como el Nusselt es para la transferencia de calor, aquí nuevamente está el Reynolds para la transferencia de calor. Ya no es Reynolds prima, es Reynolds para la transferencia de calor. Este es Reynolds, ¿cierto? Con el diámetro equivalente para la transferencia de calor, ¿cierto? Entonces eso debo tener cuidado. Entonces el Reynolds para la transferencia de calor menos 1000 por el número de Prandtl. 1 más 12.7, factor de fricción sobre 8 a la 0,5, Prandtl a la 2 tercios, menos 1. Entonces, esta ecuación me permite hallar el número de Nusselt en el anillo.
para flujo turbulento. Entonces, inicialmente debo hallar el Reynolds para elegir o esta ecuación para flujo turbulento o la ecuación para flujo laminar con el número de Reynolds. Debo elegir una de las dos ecuaciones. En la mayoría de los casos, el flujo es turbulento. Si el flujo es turbulento, ¿no es cierto? Esta es la ecuación. Ya tengo el número de Nernst en ambos casos, para flujo laminar o para flujo turbulento, pero un solo número de Nernst. Bien, a partir de este número de Nernst, el número de Nernst es igual, ¿cierto?, al coeficiente de convección para la transferencia de calor en el anillo, diámetro equivalente para la transferencia de calor, conductividad térmica a la temperatura media del fluido. El Nernst logré hallar mediante esta ecuación. Ya tengo el número de Nernst. El diámetro equivalente para la transferencia también. La conductividad térmica del fluido en el anillo también. Despejo el coeficiente de convección en el anillo. O sea, logré hallar este coeficiente de convección. Este coeficiente. Aquí justamente está el coeficiente de convección en el anillo. Mire, hallé este coeficiente de convección. ¿Y cuál es ese coeficiente? Es esto, ¿cierto? A partir del Nernst logré determinar el coeficiente de transferencia de calor por convección en el anillo. Ya tengo los dos coeficientes de convección. La clase anterior hallamos en el tubo central, hoy en el anillo. Bien, en intercambiadores de calor de doble tubo, se desprecia la resistencia a la transferencia de calor por conducción del tubo central. El tubo central normalmente es de pared delgada, es un material metálico, cobre, acero comercial, tiene alta conductividad térmica, por tanto, ofrece muy poca resistencia a la transferencia de calor por conducción el tubo central. Por tanto, se desprecia la transferencia de calor por conducción. Estoy hablando conducción. Se desprecia la transferencia de calor por conducción del tubo central. Por tanto, solamente existen dos resistencias. Una resistencia a la transferencia de calor del fluido caliente hacia el tubo y otra resistencia a la transferencia de calor del tubo hacia el fluido frío. La primera resistencia es por convección del tubo, más bien del fluido caliente al tubo. Y la segunda resistencia también es por convección del tubo hacia el fluido frío en el anillo. Como podemos ver en intercambiadores de calor, el mecanismo más importante de transferencia de calor es la convección. Transferencia de calor por convección forzada. Este es el mecanismo más importante en intercambiadores de calor. ¿Está bien? Bien, entonces ya tengo el coeficiente de convección. Ahora debo hallar un coeficiente global de transferencia de calor teórico. ¿Y por qué teórico? Porque el intercambiador de calor voy a considerar limpio, sin incrustación. Miren, este es un tubo limpio y este es el tubo limpio. No hay incrustación. Pero nosotros, por experiencia, sabemos que hasta el agua al hervir incrusta las calderas. ¿No es cierto? Incrusta. ¿Qué quiere decir? Que sobre las superficies de estos tubos se van a formar incrustaciones. ¿Ya? Si no considero, si no tomo en cuenta la incrustación, digo que es un intercambiador de calor teórico. Es un intercambiador ideal. A eso me refiero aquí cuando digo un intercambiador
¿no es cierto? O un coeficiente global teórico. Y vamos a ver enseguida. Entonces, aquí tengo justamente el coeficiente de transferencia de calor, ¿no es cierto? Por convección forzada para el anillo en el intercambiador de calor. Aquí está, esto es teórico. Por sub 0, teórico. Coeficiente global de transferencia de calor, teórico, referida a la superficie lateral externa del tubo central. Hallar este coeficiente de transferencia de calor teórico es el procedimiento más importante del diseño, hallar este coeficiente. Y para esto tengo el coeficiente de convección del fluido en el tubo central. Hoy vimos el coeficiente de convección en el anillo. Reemplazo en esta ecuación y tengo el coeficiente global de transferencia de calor teórico referida a la superficie lateral externa del tubo central. Entonces ya tengo los coeficientes, ¿está bien? Ya logré hallar estos coeficientes. Pero esto es teórico. Es un intercambiador sin incrustación. Un intercambiador de calor al inicio de la operación. Al inicio, cuando el intercambiador inicia su operación, está limpio, no hay incrustación. Pero durante el proceso de transferencia de calor, se incrusta, existe una incrustación sobre la superficie lateral interna del tubo y también sobre la superficie lateral externa del tubo central. Esto a lo largo de la superficie lateral interna y a lo largo de la superficie lateral externa del tubo. Entonces tengo una incrustación interna y externa. Estas incrustaciones dan lugar a resistencias adicionales a la transferencia de calor. Voy a llamar resistencia por incrustación interno, RDI, interno, I quiere decir interno, RD sub 0, externo, R 0 quiere decir externo. Entonces, para un diseño real de un intercambio de calor, se deben incluir las resistencias por incrustación interna y externa. Resistencia por incrustación interna y externa. Y estas resistencias por incrustación se determinan experimentalmente. Tiene que ver con la temperatura y las propiedades físicas del fluido. Si es agua, vapor de agua, es aceite vegetal, ¿a qué temperatura? Además, es importante la temperatura. Nosotros vamos a hacer uso de la tabla número 12 del libro Transferencia de Calor de Donald Kerr. Ahí tienen ustedes las resistencias por incrustación. Pero sin embargo existen otros textos también, como el texto del Yunus Engel, transferencia de calor. A ver, veamos. Aquí tengo justamente ese texto, transferencia de calor de Yunus Engel, página 675. En ese libro tengo esta tabla. Bien, el Yunus Engel utiliza unidades del sistema internacional, ¿no? Kilowatts, metro cuadrado, grado centígrado. En cambio, el Donald Kerr utiliza el sistema inglés. Entonces, es importante las unidades. Entonces, aquí las resistencias por incrustación están en esta columna, en estas unidades. Metro cuadrado, grados centígrados sobre kilowatt. Estos son resistencias por incrustación. ¿Está bien? Perfecto. Bien. Me dice agua destilada, agua de río,
agua para alimentar calderos, cuya temperatura es menor a 50 grados. Si la temperatura es menor a 50 grados, el coeficiente de incrustación es 0.1 en estas unidades. Agua destilada, agua de río, agua para alimentar calderos, ¿no es cierto? Cuya temperatura media es mayor a 50 grados centígrados, ¿no es cierto? La resistencia por incrustación es 0.2. Y así sucesivamente, como pueden ver en esta tabla, tengo para otros fluidos. Entonces tengo para el diésel, por ejemplo. El diésel. ¿Cuál es el coeficiente o resistencia por incrustación? 0.9. El diésel es bien importante, ¿no? Para Bolivia, ¿ya? Y aquí tengo refrigerante, aire, etc. Entonces, aquí nos dicen cuál fluido va en el tubo central y cuál en el anillo. Nosotros asignamos si el fluido en el tubo central es agua cuya temperatura es mayor a 50, entonces diré RDI, resistencia por incrustación interna, porque estoy asignando que por aquí circula agua a una temperatura media mayor a 50, entonces será 0.2. Arriba de 50, 0.2. Entonces, RDI será 0.2. Por la parte externa es diésel. Allá, RD sub 0 para el diésel es 0.9. Entonces, en esta tabla no indica qué fluido va en la parte central, en el anillo, nada. Nosotros debemos asignarlo. ¿Está bien? Lo cierto que tengo de tablas, tengo la resistencia por incrustación interna, la resistencia por incrustación externa. ¿Está bien? Bueno, para no hacer muy larga esta ecuación, voy a sumar a ambas resistencias. Voy a llamar resistencia por incrustación total a la suma de ambas resistencias por incrustación. ¿Está bien? Perfecto. Bien, aquí tengo la suma, ¿no es cierto? Bien. Pero aquí, si ustedes ven, tengo el coeficiente global de transferencia de calor teórico. Es por eso importante hallar esto. O sub 0. Aquí ya tengo ese coeficiente. O sea, tengo el coeficiente teórico. Estas resistencias los hallo en tablas, como vimos anteriormente. Y luego, con esta ecuación, determino el coeficiente global de transferencia de calor de diseño. Los intercambiadores se diseñan con este coeficiente de diseño. Un buen diseño de un intercambiador de calor debe prever la formación de incrustación. ¿Ya? Entonces, de esta relación, ¿no es cierto?, determino el coeficiente de diseño. Una vez determinado el coeficiente de diseño, reemplazo en la ecuación general de Fourier para hallar el flujo de calor. ¿Está bien? Perfecto. De esta forma se halla. Como ustedes, pues, por convección, son muy importantes. Y para hallar estos coeficientes, debo tener una buena tabla de propiedades físicas de los fluidos. Recomiendo fotocopiar la tabla, todo el apéndice del libro de Yunus Engel o el Jankoplis también. Bien, ya tengo entonces, tengo el flujo de calor, ¿está bien? Perfecto. Entonces, esto ya lo vimos. Entonces, tengo aquí el flujo de calor mediante la ecuación general de Fourier, ¿cierto? Bien. De esta ecuación, ¿cierto?, puedo
despejar el área del intercambiador de calor, flujo de calor, coeficiente global de diseño, por la diferencia de temperaturas, que ya lo vimos en clases anteriores. El área. Cuando me refiero al área, me estoy refiriendo a la superficie lateral externa del tubo central. A la superficie lateral externa del tubo central. Esa es el área. ¿Está bien? Entonces tengo ahí el área, que es la superficie lateral externa del tubo. Aquí es igual pi por el diámetro externo y por L. De esta última ecuación puedo despejar L. Área, pi, diámetro externo. L. Por decir L, me da 120 metros. Por decir algo. Me dio este valor al realizar operaciones. L me da 120 metros. Una horquilla, normalmente los intercambiadores de calor de doble tubo se cuentan por horquillas. Una horquilla es un par de tubos concéntricos. Tiene aquí la longitud máxima, 6 metros, ¿cierto? 6 metros, ahí está el tubo central y el tubo externo, 6 metros. La longitud efectiva de una horquilla sería igual 6 más 6, 12 metros. 12 metros es la longitud efectiva de una horquilla, ¿no es cierto? Pero si yo tengo aquí de esta ecuación de flujo de calor, de la ecuación general de Fourier, allí la longitud 120 metros, reemplazo aquí 120 metros, ¿está bien? Y de esta forma se puede hallar el número de horquillas. 120 entre 12, 10. Entonces el intercambiador de calor estará formado por 10 horquillas. ¿Está bien? 120 entre 12, 10. ¿Cierto? Entonces el intercambiador tendrá 10 horquillas instaladas en serie. De esa forma se halla el número de horquillas. En muchos problemas, especialmente en el libro Transferencia de Calor de Donald Kerr, piden calcúlese el número de horquillas. Entonces, inicialmente determino la longitud, indico que cada horquilla tiene 12 metros, esta longitud divido entre la longitud de una horquilla y tengo el número de horquillas. ¿Está bien? Si el número de horquillas me da, por decir, 3.8, entonces redondeo a 4, siempre al número superior. ¿Bien? Bien, de esa forma se halla el número de horquillas en un intercambiador de calor. Las horquillas deberán estar instaladas en serie. Bien, aquí tengo las ecuaciones que vimos anteriormente. Entonces, la longitud también es importante, esta longitud también es importante para hallar la pérdida de energía por fricción o la caída de presión en ambos fluidos. No nos olvidemos que ambos fluidos son impulsados por bombas. Ambos fluidos están impulsados por bombas, no se mueven por gravedad, se mueven mediante bombas. Entonces, para hallar la potencia de la bomba, debo hallar las pérdidas de energía por fricción. O es más, debo hallar la caída de presión. Bien, a cada intercambiador de calor, se le asigna una caída de presión máxima de 10 libras por pulgada al cuadrado. ¿Y cuánto es 10 libras? 70 kilopascales. O si quieren, 0.7 atmósferas. Entonces, a cada intercambiador se le asigna
una caída de presión de 0.7 kilopascal. La caída de presión no puede ser mayor a 0.7 kilopascal. Perdón, vamos a corregir. 70 kilopascal. No puede ser mayor. 10 libras por pulgada al cuadrado, 10 libras por pulgada al cuadrado es igual a 70 kilopascal. Corrijo, es 70 kilopascal. 10 libras por pulgada al cuadrado. Eso dijimos hace rato es 0.7 atmósferas. Me confundí con atmósferas. 0.7 atmósferas es 10 libras por pulgada al cuadrado. 10 libras por pulgada al cuadrado es 70 kilopascal. Bien, con esa aclaración. Entonces, la caída de presión no puede ser mayor a 70 kilopascal. ¿Está bien? Tanto para el fluido frío en el anillo como para el fluido caliente en el tubo central. Caída de presión máximo 70 kilopascal. Si es menor, mejor todavía, ¿no? Si es menor. ¿Está bien? Entonces, esto se determina, la caída de presión podemos determinar en base a la longitud de la tubería. Bien, vamos entonces. Aquí tengo la horquilla completa, ¿no es cierto? Tengo la horquilla, que tiene una longitud máxima de 6 metros. ¿Está bien? Cuando la longitud es mayor, este tubo central se dobla por su mismo peso y choca el tubo externo. Y eso da lugar a una eficacia muy pobre del intercambiador de calor. Aquí tengo la horquilla. Como ustedes pueden ver, esta horquilla tiene una serie de accesorios, ¿no es cierto? Aquí tengo muchos accesorios. Esta es la desventaja de este intercambiador de calor. Es cierto que es un intercambiador sencillo, pero tiene muchos accesorios. Y en los accesorios existe bastante pérdida de energía por fricción. Ustedes lo saben, ¿no? Las pérdidas son pérdidas primarias en tramos rectos y pérdidas secundarias en accesorios. Bien, para hallar el coeficiente de resistencia en accesorios, el coeficiente de resistencia es igual al número de horquillas. Entonces, es importante hallar el número de horquillas. Sí, para hallar la caída de presión, porque el coeficiente de resistencia para hallar la pérdida de energía por fricción es igual al número de horquillas. ¿Bien? Este es el coeficiente de resistencia. Bien, continuamos. Caída de presión en el anillo. Vamos a ver la caída de presión en el anillo. Bien, si el número de Reynolds, esto es para caída de presión, es Reynolds prima por si acaso. Estoy hallando caída de presión, es prima. Si el Reynolds es menor a 2100, este Reynolds menor a 2100, el flujo es laminar. Y el factor de fricción es 64 sobre el número de Reynolds para el factor de fricción, ¿no? Reynolds prima. Ojo, aquí estoy utilizando Reynolds prima, que es para el factor de fricción. Si el flujo es turbulento, para Reynolds prima mayor a 4000, de esta ecuación determino el factor de fricción, F sub A. ¿No es cierto? Ya tengo el factor de fricción. Entonces, en el anillo tengo pérdida de energía por fricción en tramos rectos más accesorios. En tramos rectos es esta la ecuación que nosotros vimos, ¿no es cierto? En unitarias 1. Debo tener cuidado aquí el diámetro equivalente prima, que es el diámetro para el factor de fricción. ¿Está bien? Más el coeficiente de resistencia, que es igual al número de horquillas, por la velocidad en el anillo sobre 2 veces la gravedad. No se olviden que estoy tratando el anillo. K, el coeficiente de resistencia, es igual al número de horquillas. Reemplazo en esta ecuación. ¿Está bien? Tengo la pérdida de energía por fricción en el anillo. Multiplico esta pérdida por el peso específico del fluido en el anillo
y tengo la caída de presión. Esa caída de presión no debe ser mayor a 70 kilopascales, que es igual a 10 libras por pulgada al cuadrado. Entonces, si es menor a 70, mejor todavía. ¿Está bien? Bien, de esta forma se halla la caída de presión en el anillo. Muy bien. Ahora determinamos la caída de presión en el tubo central, o sea, en este tubo. Aquí, en el tubo central. En el tubo, aquí. Aquí ya no hay problema de diámetros equivalentes, ¿no? Porque aquí es un tubo de sección circular. Directamente trabajo con el diámetro, ¿no es cierto?, interno. Ahí está. Reynolds para el tubo central, velocidad en el tubo, diámetro interno del tubo central y determino el número de Reynolds. Muy bien. Si el número de Reynolds en el tubo central es menor a 2100, el factor de fricción para flujo laminar es 64 sobre el Reynolds, flujo laminar menor a 100. Si el número de Reynolds es mayor a 4000, el flujo es turbulento. Para flujo turbulento tengo la ecuación de Colebrook. Aquí ya no hay, para el tubo central ya no hay diámetro equivalente para transferencia de calor, diámetro equivalente para factor de... Ya no, para el tubo central es mucho más sencillo, porque se trabaja solo con el diámetro interno. ¿Está bien? Perfecto. Ya hallo el factor de fricción. Debo determinar la pérdida de energía por fricción. La pérdida de energía por fricción se halla mediante la ecuación de Darcy, conocido por ustedes, factor de fricción en el tubo, este factor de fricción, ¿es cierto? Si es flujo laminar o turbulento, reemplazo aquí para el tubo, longitud, diámetro interno del tubo central, velocidad del fluido al cuadrado en el tubo sobre 2 veces la gravedad. En el tubo central no se incluyen los accesorios, porque la caída de presión en accesorios es despreciable. ¿Está bien? Bien, entonces mediante esta ecuación determino la pérdida de energía por fricción, ¿ya?, en el tubo central. Multiplico esa pérdida de energía por fricción por el peso específico del fluido en el tubo central, tengo la caída de presión del fluido en el tubo central. ¿Bien? Bien. Esto deberá ser nuevamente menor o igual a 70 kilopascales. 70, que es aproximadamente igual a 10 libras por pulgada al cuadrado. Si es menor, mejor. Aquí aclaro, velocidad sub T, velocidad del fluido en el tubo central, delta P sub T, caída de presión en el tubo central. Entonces, aquí ya tengo un diseño térmico completo de un intercambiador de calor de doble tubo, ¿no? Un texto para el diseño de intercambiador de calor es este: procesos de transferencia de calor de Donald Kerr. Bien, este texto. Bien, este texto da bastante bien la metodología, ¿no? Este texto utiliza bastante gráfico, porque como ustedes ven es de 1998. Pero hoy, en el siglo XXI, nosotros utilizamos más las relaciones analíticas porque tenemos la computadora, ahora las calculadoras se han sofisticado bastante, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a utilizar relaciones analíticas, no los gráficos que da este libro, sino vamos a reemplazar los gráficos de este libro por ecuaciones analíticas. Esa es la única diferencia, pero la metodología para el diseño de intercambiador de calor en este texto es excelente. Bien, nosotros ya en la página virtual de la UAGRM tenemos todo el material. Si ustedes lo vieron, están las recomendaciones, ¿no es cierto? Están la programación de exámenes, también está, y está el libro del Junior Senke, también en PDF. Entonces, voy
a recomendar que ustedes empiecen a estudiar. Cualquier día se me va a ocurrir tomar un examen sorpresa. Un examen sorpresa. Como es sorpresa, puedo tomar la siguiente clase de aquí a 2 semanas, ¿cierto? Para ver si efectivamente ustedes, mis apreciados estudiantes, están también dedicando un poco de tiempo a la asignatura. ¿Está bien? Bueno, si tienen alguna pregunta, adelante. Bien, no habiendo preguntas, vamos a concluir aquí. Tengan ustedes muy buenos días y tengan un feliz fin de semana. Hasta pronto. Hasta pronto, ingeniero. Muchas